Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Entonces, quiero pedirle, doctor Medardo Oleas, que se digne a analizar, digamos, estos elementos que hoy estamos presentando como fiel testimonio del engaño. Aquí hay una carta, nada más que una comunicación que le dirige el señor vicepresidente de la República al periódico panameño, bien digo. Y le amenaza y le dice, si ustedes no me comprueban lo que me están manifestando, que no es creación del rotativo panameño, doctor Oleas, está sustentado en un sinnúmero de evidencias y documentaciones que vale la pena que ustedes en la intervención que sigue a continuación la den a conocer, pero con exactitud y verdad, y sin amilanarse a la ciudadanía ecuatoriana. Tonta de voluntad. Tenga la bondad, doctor Medardo. Un saludo cordial a todos los radioescuchas y a los miembros del panel. Sí, vamos a una elección con un padrón electoral que se denunció que está lleno de falencias, un padrón electoral que está inflado. Se ha detectado desde hace mucho tiempo, por ejemplo, que no habían votado 900,000 personas en los 4 o 5 últimos procesos electorales que siguen constando en el padrón, porque no hubo la intención clara del Consejo Nacional Electoral de depurar el mismo. Se les dio mecanismos para que precisamente depuren el padrón, pero nada quisieron hacer. Y ahora, a la presente fecha, no hay cómo hacer nada y nos vamos a ir con ese padrón. Porque si hubiera algún mecanismo que nos permita componerlo, se lo haría. Lo grave del asunto es que, en forma necia, el Consejo Nacional Electoral dice que después de su auditoría hay el 1% de error, según la declaración de la vicepresidencia, y ahora hacen una rueda de prensa donde dice que el error es 0.01. Es una actitud irresponsable. Yo creo que había que reconocer que el padrón siempre tuvo estos problemas que se originan desde hace muchos años, pero no, se mantienen en la posición de que el padrón está perfectamente elaborado, lo cual no es cierto. Frente a esto, nos toca a los ecuatorianos tomar medidas de control adecuadas, porque por fortuna, la base del proceso de elección lo tenemos en las juntas receptoras de voto, que está conformada por aproximadamente 280,000 personas. Y con 280,000 personas hay el control inicial en el proceso de votación y en el proceso de escrutinio. Se están formando ya los respectivos controles a efectos de que todos podamos obtener una copia del acta de escrutinio a efectos de que no pueda ser manipulada con posterioridad. Se está autorizando ya un conteo rápido que nos dará el mismo día una visión de hacia dónde van los resultados oficiales. Es decir, se están tomando medidas para evitar que se cometa un fraude y garantizar el voto, garantizar la voluntad popular. Entonces yo creo que estas medidas de control que se están tomando van a contrarrestar la irresponsabilidad manifiesta con que se manejó el Consejo Nacional Electoral al no querer depurar el padrón electoral, incluso saliendo ruedas de prensa con los señores del registro civil que ahora se dan hasta el lujo de amenazar, diciendo que van a iniciar acciones legales. Yo creo que esa actitud no es la procedente, porque si hubieran querido hacer algo los señores del registro civil hubieran hecho lo que yo propuse hace mucho tiempo, que cierren en forma definitiva el proceso de recedulación y de esa manera evitar que las personas tengan la cédula antigua y la cédula nueva. Muchos tienen 2, 3 cédulas. Entonces yo creo que solamente con un proceso de recedulación hubiéramos solucionado este problema. Pero ya está, nos vamos con un padrón lleno de defectos, lleno de problemas. Ahora ya estamos cerrando el día de hoy el proceso de inscripción con una serie de novedades. ¿Cómo cuáles, doctor? La farándula a la asamblea. La farándula a la asamblea, que no creo que sea adecuado, porque también es una irresponsabilidad a los partidos políticos de estar buscando a gente conocida, demostrando con esto que no han tenido la capacidad de formar nuevos líderes y tienen que recurrir a los conocidos, gente que está preparada para un espectáculo de farándula, pero no para legislar. Entonces eso es reprochable para los partidos y también para toda esta gente que acepta. Yo creo que la asamblea no es una farándula, no es un circo. La asamblea debe ser el sitio de debate político y el sitio donde se dicten leyes que necesite el país. Pero no, volvemos a lo de siempre.
Porque aquí, lamentablemente, y hay que decirlo públicamente, se han consolidado 4 candidaturas presidenciales de acuerdo a lo que expresa la opinión pública, y naturalmente los demás van a la defensa del partido para que permanezca habilitado para poder seguir ejerciendo política, nada más. Pero nuevamente los ciudadanos vamos a ser inundados por promoción, que no es promoción, perdón, por publicidad electoral que busca ganar al elector, lo cual es un error porque no se está aplicando la ley. En forma insistente quisiera recordar. ¿Qué exige la ley? La Constitución claramente dice: la promoción electoral se hará a través de debates temáticos, lo dice la Constitución, lo dice la ley electoral. Y aquí están dando cuñas publicitarias. Yo siempre he dicho que en vez, por ejemplo, que a esta prestigiosa radio le contraten unas cuñas que no va a pasar para tantos candidatos, le contraten para que se sienten aquí los candidatos. Y yo estoy seguro que con la intervención de Gonzalo Vocero, pero tienen que debatir, eso dice la Constitución. Además, la persona que se niega a debatir significa, 1, que no está preparada o que no tiene programas. Porque el debate es para eso. En el debate no es que se van a insultar, vamos a impactar ahí con posiciones altisonantes o groseras. No, señores, en el debate triunfa el que mejor expone sus proyectos, sus ideas, sus principios. Y eso es lo que queremos nosotros escuchar, porque la ciudadanía quiere ser muy clara al conocer, por ejemplo, qué plantean los candidatos frente a la crisis económica, frente a la creación de empleo, frente a la inseguridad, frente a una serie de problemas que nosotros tenemos, especialmente la corrupción. ¿Cómo lo van a manejar? Porque no podemos nosotros admitir que las autoridades de control ahora sean sordas, ciegas y mudas para combatir a la corrupción. Entonces, lo que se está denunciando, a pesar de las réplicas y contrarréplicas que hagan, se demuestra que no ha funcionado la Fiscalía, no ha funcionado la Contraloría, y eso es crítico en un país donde están demostrándose que se han llevado millones de dólares que bien podrían servir para la educación o la salud. Entonces, estas cosas queremos escuchar de los candidatos. Entonces, yo creo que ya es hora de exigir que el Consejo Nacional Electoral solo cumpla la Constitución y la ley, nada más, para que los debates temáticos sean precisamente la base de una promoción electoral seria, bien manejada y que beneficie e impulse y motive la votación responsable de los ciudadanos ecuatorianos. Tenga la bondad, Andrés, ¿qué puede usted opinar sobre lo que está aconteciendo con nuestro país político? Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por este panel donde tenemos compañeros tan importantes como los que se encuentran en esta mesa y quien ha hablado por teléfono, Carlos. Mira, yo creo que yo suscribiría sin mayor problema todo lo que ha dicho Medardo Leas y resalto la parte que corresponde al tema de el padrón electoral y todos los errores que el padrón electoral tiene. Esto, como él mismo dijo, y yo lo resalto nuevamente, no es novedad. Tenemos un padrón que tiene muchísimas fallas. Podrá discutirse si las denuncias son el resultado de una proyección y no son el resultado de un análisis numérico de quienes están en el registro civil inscritos o se tendrá aquello de que no han sido eliminados quienes han fallecido, lo cual no es novedad. Esto ha pasado muchas veces. Mucha gente no inscribe a sus fallecidos, pero a mí los fallecidos no me preocupan tanto, me preocupan los vivos. Y este punto es donde entramos en un serio problema. Todo esto podría darse de alguna manera, y de alguna manera podríamos enfrentarlo, si hubiera una confianza en el sistema electoral y en la realidad electoral que vive el país. Si tenemos un consejo electoral que, comenzando porque perdió aquella característica que tuvo desde el año 45 de ser supremo, en el sentido de que, y el presidente actual lo reconocía desde su primera convocatoria a elecciones, de que era la máxima autoridad y no dependía de ninguna otra. Yo creo que en la época en que fue Carlos Aguinaga, en la época que fue Medardo, en la época que me correspondió, supimos ejercer esa supremacía en cuanto al mundo electoral. Hoy no sucede eso. Hoy vemos que tenemos un consejo electoral que de alguna manera, primero, depende de un solo movimiento. Segundo, tiene una timidez, por calificarlo de alguna manera, para enfrentar las denuncias que se hacen sobre las fallas electorales. Y entonces el fraude
no solamente es porque podría controlarse a través de la presencia de delegados en las juntas y a través de otros mecanismos de control, pero el fraude viene desde el momento en que se inclina la balanza hacia un solo partido. ¿Por qué no ha actuado el Consejo Electoral ante todas las denuncias que se ha hecho, que son notorias? Al venir para acá he visto en las calles ya propaganda pintada en las paredes que dice Lenin es pueblo. ¿Dónde está el Consejo Electoral para que diga esto no se puede hacer? Esto todavía no es el momento. Sin embargo, no ven, son ciegos, no escuchan las denuncias que se hacen y entonces causa una actitud completa por parte de quienes estamos metidos en este tipo de cosas, de inseguridad, eso es parte de del desconfianza. adueñamiento institucional Totalmente. de un solo partido. Totalmente. El partido-estado que se llama, ¿no? Sí, pues estamos repitiendo la historia del PRI de hace algunos años, porque ni siquiera el PRI de ahora es igual al de ese tiempo. El PRI mexicano, ¿no? El PRI señores mexicano, oyentes. claro, de donde... ¿Cómo era el PRI mexicano para...? Pues tenía el los empleado ignoritos público y los sindicatos, las asociaciones, como parte del partido de gobierno. Ahí teníamos como se está haciendo ahora. Hay un movimiento de trabajadores, hay un movimiento de profesores, hay un movimiento de amas, todo eso pegados a las líneas de gobierno, para que sirvan como promoción. Y como ellos no quieren perder sus canonjías, entonces se prestan a este tipo de actitudes. Bueno, ya se denunció todo aquello que pasó cuando se presentó la señora Guiñaga y hizo publicidad y todo lo demás. El Consejo, ¿qué hizo? Tiró la pelotita al Tribunal Contencioso. Y el Tribunal Contencioso no encuentra nada. No vieron, no sintieron, no supieron, no hubo denuncias, no hubo nada. Este es el principal problema, la total desconfianza que tenemos con las autoridades electorales y, lo que es más grave, la actitud de las autoridades electorales en absoluta defensa del partido o movimiento de gobierno. Hablan todos los días de transparencia, especialmente su presidente de esencia cuencana. Bueno, mire, hay una serie de cosas. Por ejemplo, han dicho que todavía no tienen todo el equipo, todo el software, no sé qué, que todavía no lo han comprado. Sí, estamos con las elecciones a las puertas y que les falta esto. ¿Cuándo va a poder la ciudadanía, a través de técnicos capacitados, auditar un tema de esos? Yo creo que esto debería ser auditado, debería ser conocido, deberían abrirse las puertas del organismo electoral para que los ciudadanos tengamos confianza a través de nuestros representantes. Pueden ser técnicos, pueden ser medios de comunicación, pueden ser personas representantes de los partidos y movimientos políticos que vayan allá. Quisiera referirme, para terminar esto, un poco a la propuesta que hace Medardo al respecto de la necesidad de que se enfrenten los candidatos, de que por lo menos nos diga qué posibilidad tenemos de que lleguen a un debate si ni siquiera se han presentado propuestas aisladas, cada uno por su cuenta, que nos digan exactamente qué vamos a hacer, qué es lo que esperamos. Cierto que cada candidato hace determinadas ofertas, las típicas ofertas de campaña. Esto no lo vamos a discutir. Hay ese tipo de ofertas de campaña. Pero ya un programa de gobierno que le garantice a la ciudadanía ecuatoriana que vamos a mejorar de la situación en que vivimos, yo creo que ninguno de los candidatos lo ha presentado. Entonces, si no son capaces de presentar, ¿cómo vamos a lograr que se sienten a debatir ante el pueblo ecuatoriano? ¿Que lo manda la ley? Claro que lo manda la ley. No. Pero esto, señor, o la forma como se está presentando la política, está evadiendo esta responsabilidad. Y yo creo que ya es el momento en que como país maduremos al respecto y sepamos tomar decisiones frente a este tipo de cosas. Yo creo que ya es el momento en que la gente y los candidatos y los partidos o movimientos sean capaces de presentar propuestas claras, de debatir sus propuestas, ya sea en programas especializados o ya sea presentándole a la comunidad abiertamente, y seamos capaces de controlar, no solamente el día de las elecciones, sino de controlar al Consejo Electoral para que no siga evadiendo sus responsabilidades y de alguna manera beneficiando a una sola línea política. Quiero que tenga la bondad de reflejar esa preocupación, doctor Milton Castillo. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, buenos días, Gonzalo. Buenos días a los dignos caballeros que comparten conmigo el panel.
Cuando yo le escucho a usted todas las mañanas, Gonzalo, a mí se me renueva día a día la esperanza de que las cosas iban a cambiar, porque escuchar voces como la suya son un mensaje claro a la ciudadanía de que no todo está perdido, de que no todos estamos en ese ambiente de corrupción, de zapada, de viveza. Es lo que decía Andrés, ¿no? No le preocupan los muertos en el padrón, le preocupan los vivísimos que están atrás de ese padrón. O los ¿no? que van a resucitar el 17 de enero a votar. Exactamente. Y hay que empezar diciendo que lo contrario a la democracia no es la tiranía. Lo contrario a la democracia es la impunidad. Y es la impunidad lo que les ha movido a los de la 35, clarito, al Movimiento País, para evitar a toda costa que Fernando Villavicencio, en su momento con tan digno caballero como el Clever Jiménez y Carlos Figueroa, puedan participar y sean sancionados por denunciar la corrupción. Y es precisamente esa impunidad lo que les hace tener miedo. Uh-huh. Mire, Clever y Fernando, inclusive para la elección del fiscal general, ellos impugnaron ya a Chiriboga cuando estaba en manos del bendito Consejo de Participación Ciudadana la candidatura. Ellos le decían que Chiriboga no había cumplido con los requisitos, que no gozaba de la probidad suficiente para ser fiscal, que no había declarado la empresa en Panamá, que les había arrebatado esa casa a los alemanes. ¿Y sabe qué sucedía mientras tanto otro sector de ahora un candidato a presidente mal llamado de izquierda? Mientras Fernando Villavicencio denunciaba eso, este candidato de izquierda a la presidencia de la República hacía una carta pública de apoyo, poniendo las manos al fuego por Chiriboga para que sea candidato a la fiscalía. Entonces, Fernando ha venido denunciando el tema tan profundo, tan nauseabundo, tan maloliente del tema de la refinería, de todo lo que hay en Petroecuador, eso y muchas otras cosas más, junto con Clever. Y hoy por hoy utilizan a los jueces. Es que no solo utilizan el tema electoral, esa concentración de poderes está con un brazo armado, que es la justicia ahora. Ellos utilizan la justicia para callar a los opositores. ¿Por qué les dice brazo armado? Porque ellos manejan la fuerza, pues. Ajá. Los jueces tienen la capacidad de hacer ejecutar lo juzgado y ordenarle a la policía. ¿Acaso ya la gente ha olvidado cuando el 26 y 27 de diciembre del 2013, si no me equivoco, allanaron la Asamblea Nacional, las oficinas de Clever Jiménez y la casa, la digna casa, el digno hogar de Fernando Villavicencio? Parece que hay que recordarle permanentemente eso a la ciudadanía. Y lo hicieron ¿qué? Con un acto urgente, ordenado por Chiriboga, ¿no? Tolerado, auspiciado por Chiriboga. Ya hubiésemos querido que Chiriboga tenga la misma diligencia, precisión para perseguir a Villavicencio que tuvo para Villavicencio, que tiene en contra de Villavicencio y Jiménez, para hacerlo con don Carlitos Pareja Yanuseli o con el mismo primo del presidente y todo ese grupo de pillastres. Entonces, insisto, son pocas las voces que pueden decir las cosas con claridad y el gobierno tiene miedo a los que hablan con esa claridad. En el tema electoral en particular... Permítame, doctor Castillo, que haga escuchar el sustento de la defensa que formula el abogado Realpe, Gonzalo, defensor de Fernando y del ex asambleísta Clever Jiménez. A ver, doctor, ¿qué es lo que usted decía esta víspera? Esta acción de habeas corpus tiende a que una de las salas de la Corte Nacional de Justicia, cualquiera de estas, puede ser una sala penal, laboral, administrativa, de la niñez y adolescencia, cualquiera de las salas, revise la actuación del doctor Blum y decrete inmediatamente, mediante un auto, la revocatoria de la ilegítima y nula orden de prisión preventiva en contra de estas dos personas, de estos ciudadanos ecuatorianos. ¿Esto es procedente?
Yo agradezco a Gonzalo ese ejercicio jurídico, judicial que hace con tanta inteligencia y precisión, pero... Gonzalo Realpe. Gonzalo Roalpe, sí, pero el tema jurídico no está allí. La incompetencia de los jueces está dada desde cuando se dictó la sentencia por las supuestas injurias judiciales que Fernando y Clever y Carlos Figueroa hicieron en contra de Rafael Correa, el ciudadano Rafael Correa. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró, dio medidas cautelares, diciendo con absoluta claridad que no se puede ejecutar esa sentencia, que no se le puede meter en prisión hasta cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie en el tema de fondo. Pero el presidente de la República dijo, y tuvo un montón de eco también en los jueces, lo dijo en varias sabatinas, que no van a hacer caso a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces, entonces, hoy por hoy, inclusive en los procesos que se les sigue por insolvencia, porque yo quiero recordarle, Gonzalito, a usted y a la audiencia, que en paralelo a cuando Guillermo Lasso dice en un programa de televisión que Fernando Villavicencio va a ser el candidato por la alianza, creo, Suma, inmediatamente desempolvan el proceso de insolvencia para que Fernando Villavicencio le pague a Rafael Correa el valor que a él le corresponde, solo a Fernando le corresponde, en la multa exorbitante que le puso esa írrita sentencia de la Corte Nacional. Entonces, quien desempolva ese es un juez de lo civil, otro brazo armado del Poder Ejecutivo, porque el principal brazo armado, digamos, los generales en este ataque a los ciudadanos, está en la Corte Nacional. Y la primera que fue el brazo armado de este gobierno, que ya no está, le han mal pagado ya, se llama Lucy Blasio, que tendrá más tarde o más temprano que responder, porque de eso nos vamos a encargar personalmente, de toda del atropello que hizo ella judicialmente en contra de Fernando. Entonces, el tema del habeas corpus que presenta Gonzalo Realpe en contra de Blum sí tiene asidero, pero está dentro de un contexto mayor. Ahora se le quiere ir a quitar las cosas de su casa. Hay una providencia dictada el 14 de noviembre, Gonzalo y amigos, en donde el juez está ya nombrando a Luis Enrique Arias como depositario judicial y Ángela Almeida como síndico del concurso de acreedores para que ya vaya a cobrar el dinero de Rafael Correa en la casa y en los bienes de Fernando Villavicencio, y ordena que esta providencia de insolvencia vaya a Fiscalía. Están mandando este proceso a Fiscalía de insolvencia para ver si es que la insolvencia de Fernando Villavicencio es fraudulenta o no. Con eso tratan de evitar permanentemente que Fernando inscriba su candidatura. El señor Baroja, el prefecto, le ha impugnado a Fernando Villavicencio, diciendo que como estaba de adherente a Pachacutic, pero no podía tiene ser. derecho de impugnar, como cualquier ciudadano Sí. resulta acusado, ¿no? Claro, puede impugnar. El tema es la calidad moral. Pero en todo caso... El tema es la calidad moral. Dice. Pero vea, yo quiero agradecerle en estos micrófonos a Baroja por haberle impugnado a Villavicencio, porque sabe que ha generado que Pachacutic, a través de Marlon Santi, emita un comunicado en donde autorice que Fernando Villavicencio, en virtud del artículo 336, si no me equivoco, del Código de la Democracia, siga nomás con su proceso de inscripción. Se están generando unas solidaridades sorprendentes. Este tema de agobio, de acoso a Fernando, ha generado una solidaridad inmensa que hay que agradecerle a la tiranía.